Me llama la atención, mis hermanos, que en los diferentes textos bíblicos, viendo en la nueva versión traducción viviente, en la traducción en lenguaje actual, palabra hispanoamericana o Dios habla hoy, son muy similares los textos. Maravilloso. Y me llama la atención cómo lo traduce la nueva versión internacional, que dice, además de todo esto, tomad. Además de todo esto, tomad. De igual manera lo escribe la nueva traducción viviente. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque cuando leemos en la Reina Valera cuando dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, uno podría pensar que se está haciendo un énfasis especial en el escudo en particular. Y no, no es lo que dice. No significa que el escudo sea un elemento más importante que los anteriores antes nombrados, el cinturón, la coraza y el calzado. No, para nada. Por eso una mejor traducción del texto es, además de todo esto, o sea, haciendo referencia a lo anterior, tomen también el escudo de la fe. Es como si el apóstol Pablo dijese, bueno, ya tienes estas características vitales en torno a un cristiano y los que se preparan para la batalla. Pues además de todos estos aspectos, ¿cuáles? La verdad, la justicia y el mismo evangelio, ahora tomen y alcen el escudo de la fe. Tomen también el casco y tomen la espada. Sencillamente es un texto de transición entre los tres elementos anteriores y los tres que vamos a ver. Pero no queremos que se lleven de pronto una idea incorrecta de que se está haciendo un sobreénfasis en el escudo o en los tres elementos que siguen a continuación. Miren cómo dice Reina Valera, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, haciendo esa claridad, sobre todo está recibiendo. Miren, y a mí me llama la atención porque sobre todo aún habla también de que pueden empuñarse, puede tomarse el escudo, la misma espada y el casco sobre la armadura que ya tenían puesta, que son los tres elementos que hemos visto anteriormente. Entonces hoy vamos a meditar en el verso 16. El verso 16 y 17 habla de los tres elementos de corrido, el escudo de la fe, la espada del espíritu y el yelmo de la salvación. Los dos versículos hablan de todos estos tres elementos. El día de hoy, como les digo, haciendo el estudio, un estudio que de verdad me gocé mucho, me encantó hacerlo el día de hoy, me llama la atención muchos aspectos de lo que vamos a ver y por esa razón tomé la decisión de solo ver hoy el escudo de la fe. O sea, hay tantas cosas de qué hablar acerca de ese elemento tan importante de la armadura que prefiero hacerlo de manera tranquila, de manera paciente y espero que disfruten tanto de esta enseñanza como lo disfruté yo al realizarla. Lo primero que tenemos que aclarar es que tenemos que sacar, esto fue curioso, ¿no? Porque uno dice el escudo de la fe y a uno se le viene a la cabeza, por ejemplo, el escudo que vemos en la película 300. Un escudo que sí era grande, que era redondo, pero que no era un escudo tipo puerta, que es como se llama este escudo romano, un escudo puerta. Porque no estamos hablando de un escudo pequeño de 70 centímetros de diámetro. Y cuando hablo de 70 centímetros de diámetro, es que como es circular, mide 70 centímetros para cualquier lado que uno lo vea. Estamos hablando más bien de otra clase de escudo, que es el que ven en la fotografía. Puede que tenga 75 centímetros de ancho, pero también estamos hablando que de alto tenía 1,20. Es decir, que es un escudo que cubre casi completo al soldado. Y si éste se agacha y se cubre con él, lo cubre completamente. Ese es el escudo al que hace referencia el apóstol Pablo cuando habla del escudo romano. Es decir, un escudo que protegía todo el cuerpo. Estos escudos tenían una capa también de cuero, pero era un cuero tratado con diferentes sustancias que permitían ahogar las diferentes flechas encendidas que los enemigos les enviaban. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver películas de Robin Hood o aún el mismo Señor de los Anillos, ustedes se van a dar cuenta que una estrategia de guerra que tenían los arqueros no era solamente lanzar flechas, sino lanzar flechas encendidas.
Esas flechas tenían un componente combustible tan poderoso que penetraba a la persona, penetraba la carne de la persona y seguía ardiendo adentro y afuera. Es decir, que no solamente lastimaba al penetrar, al clavarse en el soldado, sino también al quemarlo de adentro hacia afuera. Entonces, imagínense el estrago que puede hacer una flecha encendida en el cuerpo humano. Así de graves, así de delicados son los estragos que trae Satanás a la vida de un cristiano que no está preparado para la guerra. Entonces, el escudo no solamente cubría todo el cuerpo, sino que también era un escudo con un cuero tratado que cuando se clavaban las flechas en el escudo, se apagaban inmediatamente. Esto es interesantísimo. El apóstol Pablo relaciona este tipo de escudo de la fe con la fe que protege al cristiano de estos dardos de fuego de ataque del maligno, de esas flechas que envía Satanás en la vida del creyente. Tristemente, mis hermanos, hay que hacer una aclaración, porque a la hora de hablar de la fe al día de hoy, tenemos que explicar puntualmente lo que es la fe y lo que no es la fe. Porque alguien puede estar escuchando esta clase, esta enseñanza en este tiempo de oración y tener una idea errada, una idea incorrecta de la fe. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de un poder místico o particular que alguien tenga. Muchos al día de hoy se ufanan, se enorgullecen de tener mucha fe. Y una fe que no vino porque Dios está en ellos, sino una fe que ellos ya tenían, que ellos de por sí, de manera inherente está en ellos, supuestamente, sin ninguna intervención de Dios. Fe que tienen solo ellos y no tienen otras personas, y es una fe que los hace supuestamente especiales, como una especie de fuerza energética que surge de ellos. Y al escuchar la palabra fe, entonces piensan en ello. De hecho, muchos piensan que es por poseer esa fe especial que no todos tienen, creen que es por esa razón, por poseer lo que otros no tienen, que son elegidos por Dios. Es algo gravísimo esta definición de fe que no tiene ningún asidero escritural ni bíblico. Algunas personas dicen, no, pero es que la Biblia dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, y que el Señor le ha dado supuestamente a las personas una medida más grande y una medida más pequeña de fe. Y hay personas que la aprovechan y otras personas que no la aprovechan. Y esto dice que lo tienen antes de ser salvos. Antes de que el Señor obre en sus vidas, ellos ya la tienen. Fue un regalito que les dio el Señor por ser ellos. Y esa fe supuestamente es la que los lleva a ser salvos. Todo esto es una fábula. Todo esto es una cosa que es falsa. De hecho, pensar que yo tengo algo independientemente de Dios, algún don espiritual independientemente de Dios, es no entender nada acerca de Dios. Es no entender nada acerca de Dios. Porque les tengo noticias. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Ustedes van a Gálatas y meditan en los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, paz. Ustedes se van a dar cuenta que uno de esos elementos, uno de esos frutos del Espíritu Santo es la fe. Entonces, si una persona no tiene a Dios adentro, no tiene la fe bíblica de la que estamos hablando. Entonces, si hay personas al día de hoy que están escuchando esta clase y están pensando que uno puede tener una fe sin que Dios obre en su vida, no están entendiendo nada acerca de lo que dicen las Escrituras. Y nosotros debemos tener claro que entender de la fe que muchos tienen al día de hoy es errado, es herético y es completamente antiescritural. ¿Por qué razón? Porque es una supuesta fe que proviene del hombre. Y mis hermanos, todo lo que surge del hombre no es sino una debilidad. No es sino una debilidad. Eso sería decir que nosotros podemos tener bien espiritual lejos de Dios. La fe, entonces, ¿qué es? Mis hermanos, la fe es la expresión máxima de la humildad del ser humano, de la humildad de una persona. La declaración de la necesidad de que otro venga en nuestro auxilio. Eso es la fe bíblica. La fe bíblica, de hecho, el término fe a nivel escritural es un sinónimo de dependencia. Eso significa dependencia. Calvino lo representa como una mano de un mendigo estirada
pidiendo ayuda. Esa es la fe bíblica. Esa es la fe escritural. Una persona que se sabe que está perdida y que la única esperanza que tiene es que uno más poderoso le ayude. En ese caso, el mendigo es el creyente y a quien levanta la mano pidiendo ayuda como un mendigo es a Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, nos centramos en el objeto de nuestra fe, de nuestra confianza. La fe bíblica no se concentra en la fe, sino se concentra en este sujeto en el cual nosotros ponemos nuestra fe. Y en este caso, mis hermanos, la fe bíblica es un énfasis en Dios, una confianza, una dependencia absoluta de Dios. Y eso es importante dejarlo claro. Martin Lloyd Jones comenta, un pastor maravilloso, un teólogo impresionante, él ya falleció, decía esto, Martin Lloyd Jones: la fe nunca apunta a sí misma, siempre apunta al objetivo. Esto es absolutamente crucial. Las sectas producen gente que tienen fe en la fe. Las sectas, vuelvo y repito, producen gente que tiene fe en la fe. Pero si uno pone fe en su fe, muy pronto se encontrará vencido. Hay los que por esfuerzo propio excitan su propia fe y trabajan para mejorar la calidad de esa fe en ellos mismos, pero tampoco triunfarán. Tal esfuerzo es un producto puramente psicológico. No nos dice Dios que creamos en nuestra propia fe, ni que pongamos nuestra fe en la fe. No, mis hermanos, la fe nunca apunta a sí misma. Ella por sí sola jamás podrá proteger a una persona. La verdadera fe, mis hermanos, la fe bíblica es la confianza absoluta en Dios. Tú depositas tu confianza en Dios para tu salvación, para tu bienestar, para tu ayuda. Entonces no te enfocas en que tú posees fe. Tú te enfocas en el Todopoderoso que te puede salvar. Entonces, hay que hacer esta clase de aclaraciones. Pero me llama la atención, quiero llegar un poquito más lejos con la explicación. Me llama poderosamente la atención cómo lo explica John Patton. ¿Quién fue John Patton? El misionero entre los caníbales. Imagínense, yo creo que él sí tendrá algo que enseñarnos acerca de la fe. Un hombre que evangelizó a muchas tribus, creo que fue en el Pacífico, donde, mejor dicho, estos aborígenes, estos profanos, estos asesinos, que tenían de manera sistemática la costumbre de comer carne humana de sus enemigos. Entonces, él les llevó el evangelio. Y él decía, porque entre muchas de las tareas que hizo John Patton en su obra misionera y evangelística, lo que hizo fue traducir la Biblia al idioma de esas tribus indígenas. Entonces, se cuenta que el misionero John Patton, quien se encontraba evangelizando una tribu de una isla distante en el Pacífico, se encontraba traduciendo el Nuevo Testamento en el lenguaje de esa tribu, pero tuvo un problema. No encontraba una palabra que pudiese relacionarse con la fe. En el vocabulario de esos indígenas no existía la palabra fe. Y él, para poderla traducir al idioma de ellos, tenía que usar algo que ellos entendieran y que para ellos fuese lo que significaba lo que les acabo, lo que les acabo mis hermanos de explicar acerca de la fe. Abandonarse en esa confianza en Dios. Entonces él estuvo trabajando y trabajó por mucho tiempo, y mucho tiempo es mucho tiempo, quedó ahí como varado en la traducción, porque no encontraba una palabra que pudiese transmitir lo que significaba la fe bíblica. Batalló bastante en su mente, hasta que un día vino un hombre de dicha tribu a su casa después de una larga jornada de trabajo. Y cansado de la jornada, se dejó caer sobre una hamaca, sobre una silla que había allí, se dejó y se abandonó en ella. Al hacerlo, el indígena dijo: es bueno dejar caer mi ser sobre esta silla, sobre esta hamaca. Es lo mejor que me puede pasar. Es la mejor manera que puedo descansar, abandonarme todo de mí y descansar en esta silla. Eso es, dijo Patton, y tradujo fe con la expresión que acababa de decir el indígena: dejar caer nuestro ser sobre Dios. Mis hermanos, eso
es la fe. Depositar nuestra existencia en Dios. Y al hacerlo, no hacemos ningún énfasis, no ponemos ninguna confianza en el acto, sino en quién reposamos y descansamos. Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta, mis hermanos. Ahora, el apóstol Pablo relaciona, ya que tenemos claro lo que significa la fe bíblica, el apóstol Pablo relaciona el escudo que apaga las flechas de fuego del enemigo con la confianza de depositar nuestra existencia en las manos de Dios. Aquí yo quiero que lleguemos un poco más lejos. Aquí no vamos a hablar solamente de la fe salvífica. Aquí no solamente vamos a hablar de la fe que el Señor nos otorgó, porque vuelvo y repito, solo si Dios entra en ese incrédulo, el incrédulo no hace nada, es Dios en el puro afecto de su voluntad, como dice la Escritura, siendo aún pecadores, siendo aún enemigos de Él, nos reconcilió consigo mismo en Cristo. El hombre no hace nada absolutamente para que Dios decida darle nueva vida, vida nueva, nuevo nacimiento, regeneración, como lo quieras llamar, sino que ese hombre, al Dios actuar de manera unilateral, porque el único que decide si actúa o no en el hombre es Dios. Dios actúa en ese ser que hasta un minuto atrás había sido un incrédulo, que amaba su pecado, que abrazaba la maldad y buscaba las tinieblas y huía de la luz. Esa persona, al actuar Dios en su vida, inmediatamente tiene una conciencia de que apartado de Dios, nada puede hacer. Tiene una conciencia clara, absoluta, completa, de que necesita desesperadamente a Dios y por eso deposita toda su existencia en Él. En términos de salvación, porque entiende que el único que puede salvarlo es Cristo. Pero luego de saberse salvo, porque esto es importante, mis hermanos, luego de saberse salvo, de ahí en adelante también confía cada uno de los aspectos de su vida a Dios. A Dios, mis hermanos. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. La confianza de depositar nuestra existencia en las manos de Dios. Aquí no estamos hablando de que el escudo de la fe solo signifique la fe salvífica, sino lo que con ella viene. El creyente tiene una completa certeza de que su vida está confiada en las manos de Dios. Es la confianza en que Dios tiene un propósito en torno a las diferentes circunstancias de lo que vivimos. En la confianza, cuando hablamos de depositar nuestra confianza en Dios, estamos hablando aún de que confiamos en la providencia de Dios en torno a nuestra vida. Y aquí cuando hablo del término providencia, yo haría mal si asumo que algunos o todos saben lo que significa la providencia de Dios. Entonces, como no voy a asumir que saben, voy a explicarles lo que es la providencia. Para los que están en la escuela teológica, los que están en el seminario de teología sistemática, lo vamos a ver muy pronto el día miércoles. Muy pronto vamos a llegar a esa clase. Antes vamos a ver la soberanía de Dios, el decreto de Dios y finalmente vamos a ver la providencia. Sé que algunos que están viendo este culto de oración saben lo que es la providencia, pero que sé también que hay una gran parte de personas que no entienden lo que es la providencia de Dios. Bueno, estoy hablando de que es confiar en que todo lo que le sucede al creyente está en el plan de Dios y que Dios tiene su buena voluntad y agradable y perfecta para el creyente. Maravilloso. Pero es confiar en la providencia de Dios. Bueno, ¿qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es que precisamente el Señor interviene continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que Él hace tres cosas. Primero, mantiene todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado existiendo. Y también conserva las propiedades de la creación con las que las creó. A esto se le conoce como la preservación. Segundo, el Señor coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades de las que las distinguen para hacerlas que actúen como actúen. Es decir, el Señor, desde que creó el agua, cuando creó el agua, Él decretó que el agua mojara. Y el agua va a mojar hasta el fin de los siglos. Amén. Ahora, el Señor
es el que ha permitido que en ocasiones vengan inundaciones, que llueva precipitadamente y que algunas cosas sucedan. Él no va a dejar de que el agua moje porque algunas personas la usaron o no la usaron bien. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto, mis hermanos. El Señor todo lo creó y a lo que creó le dio propiedades. Al sol le dio la propiedad de brillar, de dar luz y calor. Y por el sol es que el planeta azul llamado Tierra reverdece. Ustedes saben el sol cómo está inmiscuido en muchos procesos biológicos de nuestro planeta. Y si no estuviésemos en la distancia que estábamos del sol, si estuviésemos un poquito más cerca o un poquito más lejos, o nos achicharraríamos y no habría vida, o nos congelaríamos. Bueno, el Señor permitió eso. Y lo que el Señor le dijo a Noé fue que nunca esto dejaría de suceder hasta que viniera el fin. Hasta que viniera el fin, siempre habrá el día y la noche, la siembra y la cosecha, todo lo que el Señor hizo. Y a esto se le llama, escúchenme bien, preservación. Ahora, segundo, coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerlas que actúen como actúen. A eso se le llama concurrencia. Y también las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó, es decir, gobierna. Todo esto lo hace el Señor. A esto se le conoce como la providencia. Hoy no me puedo quedar hablando de la providencia. Podríamos dar una clase perfectamente de 2 horas acerca de providencia. Y los que están interesados en esto, cuando dé esa clase precisamente en el seminario, los voy a invitar a que vean en particular esa clase maravillosa. Ahora, todo esto se lo estoy diciendo es para que nosotros confiemos que lo que pasa en el universo, lo que pasa en nuestras vidas, no sale del control de Dios. Dios no creó la creación y le dio cuerda a la creación y la dejó sola para que la creación actúe como mejor le parezca y Él luego va a venir a pedir cuentas. No, así no funciona la creación. Los seres humanos somos responsables de todo lo que hacemos, pero el Señor interviene en cada acto que hacemos, mis hermanos. Y esto nos debería dar una grandiosa confianza. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque es importantísimo en el tema de la fe. Así como nosotros pusimos toda nuestra confianza en cuanto a la salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo y depositamos fe que el mismo Dios nos dio para creer en Él, así lo debemos hacer en cada aspecto de nuestra vida. Debemos creer y confiar de que todo lo que sucede en nuestra vida redundará para bien. Y Romanos 8 será clave en la clase del día de hoy, pero no me quiero adelantar. Palabras más, palabras menos. Cuando el cristiano, conociendo la soberanía de Dios, tiene la convicción de que nada acontece fuera de la voluntad y propósito de nuestro Dios, utiliza esa convicción, utiliza esa confianza en Dios en torno a los diferentes dardos de fuego que el enemigo enviará en aquellos momentos en que parecemos estar más vulnerables. ¿Cuándo van a ser esos ataques de fuego, esos ataques con los dardos de fuego? Mis hermanos, cuando estemos pasando por un momento difícil, por un momento de adversidad, por un momento de fuego profundo de prueba en nuestras vidas, donde el enemigo nos tentará a pensar que nuestra vida se le salió de control a Dios y que hay aspectos que no deberíamos estar viviendo, pero los estamos viviendo y es como si el Señor se hubiese olvidado de nosotros. Miren, esa es la tentación que quiere lanzar Satanás. Esa es la tentación que quiere lanzar Satanás. El jueves hicimos el estudio acerca del libro de Job y fue lo que sucedió en Job. Job no levanta despropósito contra Dios, pero en lo profundo de su corazón Job pensó que él no merecía por lo que estaba pasando. Él pensó que no tenía ningún objetivo claro, que él hubiese perdido todo y que llegó a pensar que era injusto. Entonces, el ataque del enemigo en contra de Job estaba resultando y estaba teniendo resultado hasta que el Señor mismo interviene y a través de su revelación especial, el Señor le demuestra a Job de que la vida de Job no se le ha salido de las manos a Dios y que lo que él está viviendo tiene un propósito y Job sencillamente lo que hace es darle gloria a Dios al final del libro. Sería maravilloso que pudiesen ver esa clase que vimos. Entonces, ese es el ataque que el enemigo quiere enviar, ese es el ataque que el enemigo quiere que lanzarnos y que nosotros dudemos
y que resbalemos en la fe. Dice William Hendrickson, solamente abandonando el yo y mirando al Dios Trino, depositando toda confianza en Él con respecto a la vida. Miren, una confianza que afecte todas las áreas de nuestra vida, no solo nuestra salvación, sino aún nuestro peregrinaje en este mundo temporal, la muerte y la eternidad. Confiando en su palabra de revelación y promesa, es posible repeler esta lluvia de dardos encendidos. Vuelvo y repito, depositando toda confianza en Él con respecto a la vida, la muerte y la eternidad. Confiando de esa manera, de manera absoluta a nuestra vida, es que podremos hacer frente al ataque del enemigo. Ahora, ¿esa fe la tiene cualquier persona? No, esa fe solamente la tiene el creyente. Y escúchenme bien, voy a ir más lejos, el creyente que conoce la palabra de Dios. Porque mis hermanos, esto no viene por ósmosis, nosotros no nacemos con eso. Y en esta clase va a ser importantísimo el contacto que tenemos con la palabra, porque acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. David cantaba en medio de sus aflicciones lo siguiente, Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y lean el Salmo. El Salmo está hablando de un momento de adversidad, de profundos momentos difíciles en David. Y David podía decir esto porque tenía ese tipo de fe. Y el Salmo 28, el mismo David nuevamente dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Por su parte, Dios le dijo a Abraham en medio de la duda y el temor que vino a su vida lo siguiente. Génesis 15, el verso 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y finalmente el apóstol Pablo, hablando de este tema, tomando estos textos, cita lo que dice Efesios y lo que estamos viendo al día de hoy. Tomad el escudo de la fe para que apagues los dardos de fuego del enemigo. La fe en Dios es nuestro escudo contra el ataque de Satanás, mis hermanos, contra el ataque de Satanás. Ahora, mis hermanos, viene entonces la pregunta del millón. ¿Y cuál es? ¿Cuáles son los dardos de fuego que Satanás envía a la vida del creyente? ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Son muchos y diversos, mis hermanos. Satanás continuamente envía dardos de fuego a la vida del creyente al tentarlo a pecar, por ejemplo. Pero también envía sus dardos de fuego al sembrar en su corazón, en el corazón del creyente, dudas, tentación a desobedecer, a rebelarse en contra de Dios o a sencillamente caer en los placeres de este mundo, la malicia, la lujuria, la codicia, el amor por este mundo. Pero el cristiano que ha tomado su escudo tiene conciencia de la presencia constante de Dios en su vida, a pesar de que pase por momentos difíciles. Y al haber depositado su existencia en Dios, dicha convicción se convierte en la mayor arma para apagar dichos dardos y proteger nuestro ser de no pecar contra Dios. Mis hermanos, si nuestra manera de pensar es una manera de pensar bíblica, en esto pensad, en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud de alguna, en esto pensar, dice la carta de Pablo a los filipenses. Tenemos que tener plena atención en esto. Nosotros si hemos depositado toda nuestra confianza y nuestra existencia en Dios, nosotros vamos a estar protegidos de no pecar contra Él. No hay arma más poderosa para quitarle el poder a la tentación a pecar que traer a memoria a nuestro ser, a nuestro corazón, quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, que somos sus hijos. William Gurnall, que acá interrumpieron un momentico, este puritano maravilloso, decía lo siguiente: la fe mira por detrás de la cortina del sentido y ve el pecado antes de que se vista para salir al escenario. Ve la fealdad y lo infernal del pecado sin su camuflaje, sin su camuflaje. La fe mira por detrás de la cortina del sentido
y ve el pecado antes de que se vista para salir al escenario. Ve la fealdad y lo infernal del pecado sin su camuflaje. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos enfrente de nosotros la palabra de Dios y ella al alimentarnos nos llena de la fe, de la confianza en Dios, nosotros comparamos lo que nos dice Satanás, comparamos lo que nos dice Satanás y lo vamos a comparar con la excelente palabra de Dios y vamos a decir, o sea, va a venir el enemigo y nos va a decir, es que Dios no te ama. Y vamos a poder sacar la palabra y decirle, de tal manera me amó que entregó a su hijo. El enemigo va a tratar de condenarnos y nos va a decir, no, usted se merece lo peor. Usted se merece la condenación, Dios no lo puede perdonar. Nosotros vamos a poderle decir, sí, yo hice lo peor, pero Cristo murió por mí y al morir por mí no hay condenación en los que estamos en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Ahora, mis hermanos, así actúa un creyente que está firme en la fe, pero sin duda, uno de los dardos de fuego más poderosos que Satanás emplea contra el cristiano es el temor. Pero no el temor de que se aparezca en la noche el diablo y nos jale de las patas, o que de pronto salte sobre nosotros, que nos salga con cachos y cola y tridente, no. El temor, cuando hablo de temor, el ataque del temor, es este temor que trae las diferentes circunstancias difíciles que pasamos en nuestra vida. Esos momentos de dificultad son propicios, mis hermanos, o para que nos fortalezcamos en Dios, o para que Satanás nos ataque y nosotros, al claudicar, al bajar la guardia, le prestemos más atención a lo que dice él que a lo que dice la Escritura. Y yo les tengo noticias, mis hermanos. Esos momentos de dificultades muchas veces lo que dan a luz no es que un creyente pueda caer de la gracia. Lo que dan a luz no es que un creyente pueda perder la salvación. Lo que dan a luz no es que un creyente finalmente cayó de una salvación tan grande y nunca más se pudo levantar. Muchas veces esos momentos difíciles lo que van a demostrar es quién es creyente realmente y quién no lo es. Acuérdense que la cizaña y el trigo se parecen mucho, mis hermanos, se parecen mucho. O sea, hay momentos donde la cizaña puede pasar por trigo. Solamente un conocedor del grano es el que va a poder ver la diferencia. Y el dueño de la viña, el dueño de esta era, de este campo de cultivo que es el mundo, es nuestro Señor. Hay muchas personas que pueden militar por mucho tiempo en la iglesia y parecer creyentes genuinos. Si una persona dice ser creyente, pero en la fe y en la prueba claudica y se aparta de Dios, sencillamente lo que estará demostrando es que nunca fue un verdadero creyente. Tuvo apariencia de serlo. Como dice el apóstol Juan, decían ser de nosotros, pero no eran de nosotros, para que nos diéramos cuenta que no es de todos la fe. ¿Cuál es la característica de un verdadero creyente, mis hermanos? La característica de un verdadero creyente es que se mantiene firme en la fe, porque nada ni nadie le hará cambiar su concepto acerca de Dios. Pero el creyente debe tener un concepto de Dios. ¿Y cómo lo va a tener si un verdadero creyente no se acerca a las Escrituras? Entonces, eso es importantísimo que tengamos en cuenta esto, mis hermanos. Y es lo que vamos a empezar a hacer con la meditación del día de hoy. ¿Cuál es la intención de Satanás? Llevarte a creer que dicha situación difícil por la que estás pasando se salió del control divino de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. O sea, esa situación por la que estás pasando se le salió de las manos a Dios. De hecho, Dios se olvidó de ti. Eso es lo que va a tratar de decir Satanás. Ahora, alguna vez le escuché a alguien decir esto y me parece interesante. Alguna vez me pareció escucharle a alguien que decía que Satanás no habla en segunda persona, no te dice, es que pobrecito tú, sino que habla en primera persona. Ay, pobrecito yo. Y esas palabras que vienen de Satanás, piensan que vienen es de ti. Entonces él no te va a decir, es que Dios te abandonó. No, te va a susurrar al oído y te va a decir, es que Dios me abandonó. Y vamos a empezar a creer una mentira o vamos a creer lo que dice la Escritura, mis hermanos. La intención de Satanás es llevarte a creer que la situación difícil que estás pasando se salió del control de Dios.
Llevarte a dudar entonces en esa instancia del amor y del cuidado del Señor acerca de ti. Satanás lo que quiere es utilizar dichos momentos y llenarte de desesperanza en tu vida. Pero es precisamente aquí donde la fe entonces se convierte en el escudo que apaga esos dardos de fuego de la duda, de la incertidumbre, del dolor. Pero mis hermanos, debemos estar alimentados de la palabra para que tengamos el escudo de la fe en donde se apaguen esos dardos, donde podamos comparar lo que el enemigo nos está diciendo con lo que el Señor nos ha prometido. Y como lo hemos visto, Dios es un Dios que no miente. Él es la verdad y Él no miente. Es aquí donde entonces la fe le grita a nuestro ser: hay un propósito divino con esto que estás pasando. Hay un propósito divino con esto que estás sufriendo. Y si confías en Dios y en su sabiduría y en su bondad, podrás descansar. La paz no se te irá, la zozobra será eliminada y sencillamente confiarás en el Señor. Hermanos, el dolor, el temor, la duda pueden llegar a nublar tu entendimiento y el mío, mis hermanos. Debemos tener cuidado con esto, la falta de paz, la intranquilidad. Pero la fe nos permitirá saber que Dios está sosteniéndonos en ese momento difícil con su mano poderosa y que no se ha olvidado de nosotros. Yo les dije que Romanos capítulo 8 iba a ser importantísimo en esta explicación. Y hoy yo no les voy a solamente predicar un pedacito de Romanos 8. Claro, Romanos 8 habla de la vida en el Espíritu. Ese es el tema de Romanos 8. El tema de Romanos 8, si ustedes van a sus Biblias, aún el subtítulo habla de eso, de la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo opera Dios en el creyente. Es algo maravilloso el estudio de Romanos 8. Ojalá algún día lo podamos hacer de manera completa. Hoy voy a tratar de ser lo más ordenado en la exposición de lo que voy a hablar, de cómo la fe opera en el creyente, en el verdadero creyente, y nunca caerá de la mano de Dios y nunca será apartado de Dios el que es un verdadero creyente. Y voy a comenzar con este versículo de Romanos capítulo 8, el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que es uno de los textos más conocidos de Romanos capítulo 8 y más en esta etapa bíblica donde hemos hablado hasta la saciedad acerca de eso, diciendo que es por esa razón de que aún los momentos más difíciles pueden formar al creyente y tienen un propósito. Bueno, ¿cómo puede entonces? Yo voy a hablarles de este versículo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como si ustedes nunca lo hubiesen leído. Voy a explicárselos de tal manera que el mismo texto nos dejará ver cómo todo lo que Dios hace tiene un propósito y nada nos podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque es que así es que termina Romanos capítulo 8. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y esto es un himno y todo esto. Pero para poder llegar a eso, para poder llegar a entender de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, yo quiero darles una explicación concienzuda de Romanos 8 en esta parte. ¿Cómo puede afirmar Pablo que todas las cosas tienen un buen propósito en la vida del cristiano? ¿Cómo puede afirmar eso el apóstol Pablo? Él lo puede afirmar porque tenía fe en el Dios que ha elegido a los suyos desde antes de que el mundo existiese, que los llama a ser de Cristo y que los justifica para que estén en paz para con Él y que sin duda los llevará hasta la glorificación. Miren cómo cada una de las partes de la armadura están conectadas. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Esa es la explicación a la afirmación de que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene un propósito con nuestra existencia y Él controla cada aspecto de nuestra vida y de lo que en ella acontece. Entonces no podemos creer a la mentira de Satanás que nos salimos del control de Dios. Ahora, yo quiero meditar, porque esa duda, esa zozobra, esa tentación a pensar mal acerca de
de que hay algo que nos pueda separar de Dios, hay algo que pueda salirse del control de Dios y hay algo en lo que yo pueda caer irremediablemente y nunca más levantarme. El apóstol Pablo sabe eso y él empieza a tener como un cuestionario donde le hace preguntas a un supuesto opositor a lo que él piensa y empieza a hablar de esta manera. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice él, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y esto es importantísimo en la guerra espiritual, mis hermanos. Porque ya les he dicho varias veces que a veces hay una fijación en pensar que Satanás se puede salir con la suya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme, mis hermanos? Pero aquí yo voy a ir por partes. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él lo que usa, él la manera de referirse es ¿quién contra nosotros? Y cuando él habla de quién contra nosotros, está hablando de personas. Y la pregunta que él está diciendo es, palabras más, palabras menos, ¿alguna persona puede desviarnos permanentemente de la fe? Mis hermanos, aquí yo quiero hacerles una aclaración. Yo estuve durante 14, casi 15 años en una iglesia carismática. Y era verdaderamente agobiante, mis hermanos, tener todo el tiempo miedo de que algo me pudiese pasar, de que algo pudiese salir mal, de que Satanás viniera y pudiese acabar con mi vida, de que cualquier cosa me pudiera robar la fe. Porque la fe que a mí me vendieron en ese lugar era una fe tan débil y tan frágil que cualquier persona me la podía robar. Cualquier persona. A mí, por ejemplo, me tenían prohibido ver internet, porque en el internet muchas personas hablaban mal del pastor de esa iglesia, con razón. Y ellos tenían miedo de que cualquier cosa me robara la fidelidad que yo tenía en la iglesia. Ellos tenían pavor y ellos a veces hasta le prohibían a uno hablar con personas de su familia porque alguien de la familia supuestamente le podía robar a uno la fe. Aún algunas personas les prohibieron ir a la universidad y les prohibieron hacer muchas cosas y especializaciones porque los profesores les podían robar la fe. De hecho, yo les pregunto, mis hermanos, un verdadero creyente que tiene una fe sólida, una estrella de la cultura pop, ¿le puede robar la fe? Una persona que considera a su amigo y luego de que se convierte a Cristo, ese amigo le puede robar la fe. Les aseguro que esa persona se convirtió realmente. Esa persona entenderá que ya sus mejores amigos no pueden ser amigos que sean incrédulos. Y aunque trabajará y velará por presentarle el evangelio a esa persona que amó tanto y que considera hasta ese momento su amigo, en la medida que ese amigo siga perseverando en su mal comportamiento y lo invite a pecar, un verdadero creyente lo abandonará y no seguirá prosperando en esa amistad. Hay personas que dicen que un presidente nos puede robar la fe, que las decisiones que tome, esto, aquello y lo otro, una moda, una secta. Hay personas que le tienen un terror a que venga el anticristo y que el anticristo los engañe. Miren, mis hermanos, una persona que haya nacido de nuevo realmente, ni el anticristo lo podrá engañar. Porque ¿quién puede en contra del creyente si Dios está por el creyente? Hay gente que le tiene terror a los falsos maestros y obviamente uno tiene que desenmascararlos, uno tiene que señalarlos, uno no tiene que seguirlos. Pero yo soy de los que creo que de ese lugar del cual yo salí, que le oro al Señor para que saque a más gente de allí, yo sé que en ese lugar hay gente que verdaderamente ama a Dios y que en el tiempo de Dios, Dios le abrirá sus ojos y les permitirá comprender. Entonces, mis hermanos, les tengo noticias. Ninguna persona le puede robar la fe real a un creyente. Si un creyente es un verdadero creyente y su fe emerge de las escrituras y las atesora en su corazón y por la obra del Espíritu Santo la recuerda, ningún ser humano podrá robarle su fe. Pero también hay personas que pueden decir entonces, bueno, entonces un verdadero creyente podría
caer en su fe por alguna tribulación, alguna tentación, algún ataque, alguna persona que quiera arrebatarle de las manos de Dios. Bueno, ya vimos que las personas no nos pueden arrebatar de la mano de Dios. Ya vimos que personas no pueden sembrar una idea incorrecta en un verdadero creyente que está lleno de la palabra de Dios y esa palabra de Dios se convierte en su escudo. Pero ahora hablemos, ¿qué tal una situación difícil? ¿Qué tal una situación adversa? Ya no hablemos de personas, hablemos de una situación de verdad, de verdadera crisis, una situación de verdad de para arriba, una cosa que sea gravísima. Bueno, el mismo Romanos, capítulo 8, pero ahora el verso 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de que ni personas, ni situaciones difíciles, ni siquiera, escúchenme bien, seres angelicales o espirituales. Porque está diciendo ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ni lo presente, está hablando de este mundo caído. Ni de lo porvenir, el futuro. Ni lo alto, ni lo profundo. Dice, y ninguna cosa creada. Yo voy a ir por partes. Hablemos precisamente de esas circunstancias difíciles. Debido a que Dios es por nosotros, la pregunta entonces que nos debemos hacer natural es ¿quién contra nosotros? Para que algo aparte del amor de Dios a un verdadero hijo de Dios, ¿sabe qué se implica al decir que algo o alguien nos puede separar de Dios? Eso implica que ese algo o ese alguien debe ser más fuerte que Dios. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué es o quién es más fuerte que Dios? Satanás querrá que tú pienses así, mostrándote más grande las circunstancias, mostrándote las malas circunstancias, las situaciones adversas, mostrándote más grande a las criaturas, por ejemplo, a los seres humanos, a Satanás, a los demonios, para que perdamos de vista la grandeza de Dios y así cedamos en nuestra fe. Pero un verdadero creyente sabe quién es Dios, saben lo grande que es Dios, saben quién es el Elión, el Altísimo, el Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, si nada humano, circunstancial o terrenal, mis hermanos, me puede separar de Dios, ¿podría Dios mismo en algún momento, un día hartarse entonces de mí? Porque alguien podría decir, bueno, no es ni las personas, ni las circunstancias. Entonces podría ser Dios que un día se cansó de ti y ya, decir ya no más. Ya me cansé, que diga el Espíritu Santo, ya me cansé de gemir dentro de ti con gemidos indecibles, porque cada vez que pecas yo intercedo por ti. O el Señor Jesucristo sentado a la derecha del Padre decir un día, me cansé de interceder por ti y ya no lo voy a hacer más. O el Padre que le planeó el plan de salvación. Me cansé. ¿Será que Dios podría decir esto? Satanás querrá que así lo veamos. Pero de nuevo, concebir así al Dios de los cielos es no conocerle, mis hermanos. Que sea la misma escritura entonces la que nos diga, que sea la palabra de Dios, la verdad que permanezca en nuestras mentes y en nuestros corazones como un escudo donde se apaguen estos dardos que el enemigo intentará enviar y no la mentira de sus argumentos. Dios no deja a nadie a medias, mis hermanos. Y tampoco amó al creyente por alguna condición en él y dejará de amarlo cuando él pierda esa condición. No, su amor es incondicional. Y si nos amó siendo pecadores, ¿cuánto más ahora siendo sus hijos, mis hermanos? Un argumento típico judío lo usa aquí el apóstol Pablo de menor a mayor nuevamente en Romanos capítulo 8, verso 32, pero también se los voy a explicar en Romanos capítulo 5. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mis hermanos, entonces saquémonos de la cabeza que un día el Señor se va a hartar de nosotros. Él cuando nos llamó en nuestro peor estado. Y aún siendo pecadores, Él entregó a su Hijo por nosotros. Y miren cómo lo dice el apóstol Pablo, pero ahora en la carta a los Romanos.
porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mis hermanos, yo les pregunto, si siendo sus enemigos, entregó a su Hijo por nosotros, ahora que hemos sido aceptos en el amado, adoptados como hijos suyos, y clamamos, Abba Padre, ¿no nos dará juntamente con esa salvación tan grande que nos prodigó todas las demás cosas? ¿No nos llevará a la perfección, como Él dice, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará? Entonces, alguno podría decir, bueno, ya hemos hablado de personas, no nos van a separar del amor de Dios. Tampoco circunstancias, ni el mismo Dios. Bueno, ¿y qué tal si es el mismo Satanás el que nos pueda apartar de Dios? Culparnos, acusarnos, condenarnos. Pues mis hermanos, es Dios mismo quien nos justifica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el juez más alto. Y si el juez más alto nos justificó en la persona de Cristo, Satanás no nos puede acusar de tal manera que nos lleve a condenarnos cuando el más grande, que es Dios nuestro Señor, ya nos justificó. Romanos 8:33 por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces tampoco, mis hermanos, tampoco. Vuelvo y les repito, ya que hago un alto en el camino, mis hermanos, con la explicación que les estoy dando. Decir que algo o alguien nos derribó a tal punto que abandonamos la fe sería falso. Alguien podría decir, pero sigue insistiendo, pero no, es que hay personas que pasan por momentos tan difíciles, que uno dice, con razón se apartaron de Dios. Bueno, mis hermanos, porque hay personas que dicen, bueno, ni otras personas, ni Dios mismo, ni circunstancias, ni el mismo Satanás. Pero ¿qué tal si soy yo el que me doy por vencido? ¿Qué tal si soy yo el que me doy por vencido? ¿Qué tal que si soy yo el que dejo de creer? Bueno, si soy yo quien me rindo, si la vida tan difícil me lleva a renunciar, a volver atrás, que un momento tan difícil venga a mi vida y me golpee de tal manera que deje de creer, que me encuentre en un callejón sin salida y que la persecución me lleve a desistir de mi fe, que el sufrimiento produzca que renuncie a Jesús. Porque mis hermanos, les digo algo, en los tiempos finales, y estamos en los finales de los finales tiempos, se levantará la persecución contra los hijos de Dios, mis hermanos. La persecución por la fe, el sufrimiento porque sigo a Jesús, el abuso por seguir al Señor Jesucristo. Y les aseguro, mis hermanos, que alguien débil en la fe dudará, temerá y se cuestionará. Cuando empecemos a aguantar hambre, desnudez, despojo, martirio, muerte, como dice la Escritura, que no podrán comer ni beber si no tienen la marca de la bestia. Eso es lo que sucederá, mis hermanos. Y ningún creyente va a vender sus principios y ningún creyente va a abandonar un verdadero creyente no abandona la fe y llegará hasta las últimas consecuencias, mis hermanos. Nosotros vivimos aquí muy cómodos en Occidente, pero ahorita en el Medio Oriente están persiguiendo a los creyentes. El siglo XX y en el siglo XXI han muerto más cristianos que los que han muerto desde el siglo I hasta el siglo XX. Imagínense. Entonces la pregunta del millón es, cuando venga lo peor que la vida nos pueda ofrecer, ¿esto puede separarme de Dios y que yo pierda la fe, mis hermanos? Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor nos prometió, no te desampararé, no te dejaré. Él estará con nosotros hasta lo último de nuestras vidas, mis hermanos, y en la gloria nos recibirá. Dios nos amó con amor eterno. Y cuando Él hace esa declaración, habla desde que decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Nos amará en este mundo y en este siglo y en el siglo venidero. Nunca dejará de amarnos. Nunca caeremos de la mano de Dios.
Por eso el apóstol Pablo puede decir, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, yo me alegro tanto de estar en la fe verdadera. Era desgastante, mis hermanos, era desgastante tener todo el tiempo miedo y pensar que algo le podía robar a uno la fe. ¿Qué estamos viendo con esta clase del día de hoy que se extendió un poco? El apóstol Pedro nos ha dicho esto y lo hemos tenido en cuenta desde que comenzamos el tema de la guerra espiritual. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe. Mis hermanos, un creyente verdadero que tiene cimentada su fe en la palabra de Dios, conoce a Dios, conoce su carácter. Por eso es tan importante, por eso es un pecado grandísimo que un supuesto siervo de Dios se pare a hablar bobadas en un púlpito durante una hora y no la palabra de Dios para que la gente conozca al Señor. Cuando uno se sienta y le explica a las personas el carácter de Dios, las intenciones de Dios, las promesas de Dios, las consecuencias de haber sido unidos a Cristo, un verdadero creyente no titubea, no tambalea ante la prueba. ¿Por qué? Porque aunque Satanás se levante como león rugiente buscando devorarse al creyente, el creyente se mantendrá firme en la fe. Y el apóstol Juan lo dice de una manera también maravillosa y grandilocuente. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una persona que se da por vencida, que se rinde y abandona la fe, no cae de la gracia. Nunca fue creyente, nunca fue de Dios. Y por eso vuelve al lugar de donde salió, del mundo. Del mundo. ¿Acaso podemos decir que la esposa de Lot fue creyente? Porque por un momento salió de Sodoma y Gomorra. Al voltear a ver a Sodoma y convertirse en sal, aunque estaba fuera de la ciudad, llevó del bulto del juicio de la misma ciudad, porque geográficamente estuvo por un momento fuera de ese lugar, pero siempre estuvo su corazón allí. Hay personas que peregrinarán por las iglesias por un tiempo y retornarán al lugar al que siempre han pertenecido porque nunca fueron de la fe. Una persona que se rinde ante el mundo nunca fue un creyente. Por eso el apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, mis hermanos, está por encima de los momentos difíciles, por encima de las personas, por encima del ataque de Satanás, por encima de los conceptos errados de un falso maestro, de una secta. Está por encima aún de los malos e incorrectos conceptos acerca de Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando creían algo completamente errado acerca de Dios? Y un día, al ser expuestos a la sana doctrina, lo que hicieron fue inmediatamente renunciar a la mentira y abrazar la verdad. Eso hace un creyente. Un falso creyente lo que hace es aferrarse a la mentira y no aceptar la verdad. Por eso, nuestra victoria sobre el mundo es la fe bíblica, mis hermanos. Y finalmente, dice Spurgeon, y esta es una reflexión que hacemos ya para terminar, porque el creyente aún se mantendrá firme en la hora de su muerte. Cuando Satanás venga también y se aparezca sembrando la duda y el temor. El cristiano en esos últimos instantes, por este peregrinaje temporal, debe tomar el escudo de la fe. Satanás nunca se va a rendir con el creyente. Él querrá torcer a un creyente hasta el último momento, hasta el último suspiro. Y vuelvo y te digo, tal vez te susurrará en el lecho de tu muerte para que tú dudes de la justicia en Cristo Jesús, de que has sido justificado y te querrá hacer sentir condenado. Spurgeon, en medio de una de sus predicaciones, trae esta imagen. Ahora, la que les voy a leer habla de una persona siendo valiente en frente de la muerte. Aquellas personas que en su lecho de muerte duden de la justificación, mis hermanos, si la palabra de Dios está firme en nuestros corazones y Dios te ha dado vida e ilumina en tu corazón,
Tú nunca pondrás en tela de juicio lo que Dios te ha dicho. Y si Dios te ha dicho que te ha perdonado, tú aceptarás que te habrá perdonado. Aquí el énfasis de Spurgeon es maravilloso en esta historia. ¿Por qué razón? Porque aún nos enseña a enfrentar con gallardía y con valentía la misma muerte. Como dice el Salmo 23, de que el Señor nos acompañará cuando estemos en el valle de sombra de muerte. Spurgeon, en medio de una de sus predicaciones, trae esta imagen a la mente de la congregación. Un mártir cristiano es llevado rápidamente a la hoguera. Los verdugos están a su alrededor. La turba se burla, pero él marcha hacia adelante con firmeza. Vean, lo atan a la hoguera, poniendo una cadena en su cintura, apilan leños a su alrededor. Una flama es encendida, pero escuchen sus palabras. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Las llamas están ardiendo alrededor de sus piernas. El fuego lo está quemando hasta los huesos. Mírenlo cómo levanta sus manos mientras dice: yo sé que mi Redentor vive, y aunque el fuego devore mi cuerpo, en mi carne he de ver a mi Dios. Véanlo cómo se aferra a la hoguera y la besa como si la amara. Y escúchenle decir: porque cada cadena de hierro con la que el hombre me ciña, Dios me dará una cadena de oro. Por todos estos leños y esta mi ignominia y vergüenza, Él incrementará el peso de mi eterna gloria. Miren, todas las partes interiores de mi cuerpo han sido consumidas. Todavía vive la tortura y al fin se dobla y la parte superior de su cuerpo se desploma. Y al caer le escuchan decir: en sus manos, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Señores, qué magia sorprendente había en él. ¿Qué fue lo que fortaleció a este hombre? ¿Qué le ayudó a soportar esta crueldad? ¿Qué le hizo permanecer inconmovible en medio de las llamas? Fue el elemento de poder. Fue la cruz del Señor crucificado. Fue su fe. Fue su confianza en Dios.